enseñarás el camino de la vida. Me enseñarás el camino de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua tu derecha. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, bienvenidos todos al lunes de la semana 29 del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos continúa hablando de la fe y sobre todo nos continúa hablando de la confianza en el Señor y en su providencia a través del Evangelio. Presentamos a nuestros difuntos: Cleotilde Taveras, 2 años de fallecida; Gustavo Luis Suárez Urdaneta; Lorenza Reyes; Ana Miriam Pérez de Guzmán; José Melo Sánchez; Félix Baloy Mejía y Lucila Ramírez. También presentamos la salud de Juan Onésimo González y de Natalia Ávar. Con estas intenciones, presentémonos humildes ante el Señor. Señor Jesús, tú que sanaste a los enfermos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que perdonaste a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que te entregaste para sanarnos y fortalecernos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, hubo un tiempo en que estabais muertos por vuestras culpas y pecados, cuando seguíais la corriente del mundo presente, bajo el jefe que manda en esta zona inferior, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Antes procedíamos nosotros también así, siguiendo las tendencias sexuales, obedeciendo los impulsos del instinto y de la imaginación, y naturalmente estábamos destinados a la reprobación como a los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia estáis salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra en todos los tiempos la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe, y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios, y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Somos pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras que Él determinó practicásemos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: el Señor nos hizo y somos suyos. El Señor nos hizo y somos suyos. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. El Señor nos hizo y somos suyos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor nos hizo y somos suyos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor nos hizo y somos suyos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor nos hizo y somos suyos.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y dijo a la gente: Miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, aquí estamos continuando la carta a los Efesios. Muy interesante. Aquí Pablo, después del saludo, está hablando y está aclarando que como hace un tiempo antes de la venida de Cristo, nosotros estábamos presos de la ira de Dios. Todo lo que hacíamos, lo hacíamos y estaba acarreando por nosotros más muerte, el camino hacia la muerte. Y hasta que no vino la gracia, hasta que no vino esa gracia, rico en misericordia, que con su gran amor nos amó, estando nosotros muertos, nos ha hecho vivir por pura gracia. La gracia es la fuente de todo. La gracia es la que nos toca nuestra vida y transforma la vida y nos permite a nosotros tener fe y después actuar con las buenas obras. Aquí hay mucha gente que saca la palabra aquí diciendo: tú ves, aquí dice cómo las obras nos salvan. Y dice aquí: están salvados por su gracia y están siendo salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a ustedes, sino que es un don de Dios, y tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir. Somos pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo para que nos dediquemos a las buenas obras que Él determinó para que practicasen. Las obras que dice que no es por ellas, es las obras de la ley. Las obras por las cuales usted, por lavarse las manos, o por guardar el sábado, o por lavar las vasijas, usted cree que con eso usted se salva. Usted se salva cuando por la gracia usted recibe y en la fe usted se abre el Evangelio, toca su vida y practica las buenas obras. Entonces, sí, usted es salvado. Es decir, que las obras sí, pero las obras, buenas obras, las obras que vienen de la fe, las obras que vienen de aquel que ha descubierto la riqueza insondable de Cristo y es capaz de vivir esa fe con las obras adecuadas, las mismas de las que habla Santiago, que dice: ¿podrá acaso esa fe sin obras salvarle? La respuesta es no, porque esas obras son necesarias. Esas no son las obras de la ley de las que habla Pablo, que Santiago no está diciendo esto. Santiago está hablando de estas obras que son: Dios nos ha creado en Cristo para que nos dediquemos a las buenas obras que Él determinó que practicásemos. Esas buenas obras son aquellas de las que se nos describe en el Evangelio, por las cuales vamos a ser juzgados según Mateo 25. Jesús en Mateo 25 presenta una parábola donde pondrá a la derecha y a la izquierda a los cabritos y a las ovejas. Y a la derecha irán aquellos que no tiene nada que ver con política. A la derecha irán los que han practicado las buenas obras: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo o al encarcelado, hacer las obras buenas. Vengan. Y a los que no lo hicieron, váyanse. Es decir, que con obras entren, sin obras quédense afuera. Eso está diciendo el Señor en Mateo 25. Y eso es exactamente lo que está diciendo de otra manera San Pablo en Efesios y de otra manera el mismo Santiago. ¿Ven? Entonces, a veces la gente pregunta: ¿pero por qué hablan de manera tan diferente? Y hay tantas aparentes contradicciones en la Biblia, en el Nuevo Testamento. No hay contradicciones, lo que hay es diversas teologías. ¿Qué quiere decir? Formas de exponer la fe. Por ejemplo, San Pablo dice: cuando hay fe,
ya Pablo supone las buenas obras, que forman parte de la fe. Para Pablo, una fe sin obras no es fe, así que fe es obra también, no las obras de la ley. Esas no cuentan, sino las obras a las que hemos sido destinados a practicar. Esas forman parte del destino de haber creído. Y eso, cuando uno ve a Santiago, y en Santiago dice, distingue la fe y las obras, y dice, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe y no tiene obras? ¿Acaso esa fe podrá salvarle? Aquí la misma realidad en la que Pablo tiene juntas fe y obra, que cuando habla de fe habla de obras. Aquí Santiago dice, hay gente que dice que tiene fe, pero que no tiene obra. Esa no es una fe, o al menos es una fe muerta. O sea que la fe verdadera es la fe que tiene obra. San Pablo dice, es que sin obra no hay fe. Así que están diciendo lo mismo, pero con teologías diferentes, desarrollo diferente del concepto de la fe, y el concepto de las obras, y el concepto de la salvación. El mismo concepto, solo que expresado con categorías diferentes, y que muchas veces, cuando hay gente que te saca la Biblia por aquí, por allá, por aquí, por allá, y no te está diciendo exactamente desde la teología desde dónde está hablando. Claro, lo que es importante, la fe nos salva, así que vaya, las obras nos salvan, así que vaya, es solamente la fe. Basta que diga Jesús, tú eres mi Señor y eres salvo. No lo dice eso la Biblia. La Biblia dice, y yo te digo que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que para Pablo creer es también practicar las buenas obras a las que hemos sido destinados, entonces será salvo cuando practique la fe, cuando la fe la vive, nunca en pasado. Están siendo salvados por medio de las obras a las cuales nosotros, buenas, a las que hemos sido destinados. ¿Cuáles son las obras buenas? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, ayudar al otro. En Abraham también. Abraham dice en una que las obras muestran la fe. Y para eso pone el ejemplo de Abraham. Y en Santiago 2:24 dice, ya ven cómo el hombre no es justificado solamente por la fe, sino también por las obras. Para que esté claro, para que nadie diga, o para que nadie le dé un santiagazo mal dado. A Santiago es el que nos aclara de una manera muy explícita lo que dice San Pablo, que no se detiene en ese detalle, pero se supone, y aquí sí se detuvo a decirlo, o Jesús, que por descontado, dar de comer al hambriento, dar de beber son las obras buenas. Así que en todo caso, aquí Dios nos llama a obrar el bien y sobre todo contar con que ese bien será la demostración de que tenemos fe. Si nosotros no obramos con el amor al prójimo, eso no es fe. Y el amor, el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo, el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, sin amar al prójimo, no cuenta. Acuérdense lo de San Juan en la carta. Dice, ¿cómo puede alguien amar a Dios a quien no ve si no ama al hermano a quien ve? Quien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama al hermano es un habladorazo, mentiroso, mentira. Es el mismo concepto. Entonces no hay teologías que se contradicen. Las teologías de Juan, la teología de los sinópticos, la teología de San Pablo son la misma fe, la misma expresión, expresado con categorías teológicas diferentes. Pero ninguna se contradice entre sí. Nos contradicen cuando nos hacen brincar de versículos, brincando la teología y no tomando en cuenta lo que está queriendo decir Pablo o lo que está queriendo decir Santiago o lo que están queriendo decir los sinópticos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en la lectura de la Biblia para que la Biblia no esté en contra de nosotros, sino a favor de nosotros. Y no nos pongamos a decir en la Biblia lo que no dice. O no nos pongamos a sacar de la Biblia la página que no me interesa, la saco de aquí porque esa no me cuadra a mí. Como hay mucha gente que hace eso. Entonces, si la Biblia está presentada como la palabra de Dios, tenemos que aprender a descubrir qué nos tiene que decir. Y no comenzar a decir, no, que la Biblia es homófoba, o que la Biblia es racista, o que la Biblia está a favor del esclavismo. Nada de esto. Ninguna de estas realidades es real. Aquí nos está presentando una verdad revelada, que en lugar de criticarla y de objetarla, nos está invitando a acogerla, a recibirla y a vivirla. Es así, tan sencillo como eso. Digo, a menos que uno no crea que la reveló Dios. Porque hay gente que lee la Biblia anulándole el carácter de palabra de Dios.
Y dice, no, la Biblia no quiere decir esto. Usted la escribió fue. Dan ganas de decir, usted no escribió la Biblia. Y dice el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, que hay que leer la Biblia que en el mismo espíritu en que fue escrita. Así que no se quiere inventar ahora hacer relecturas de la Biblia a partir del siglo XXI y de las discusiones que a veces se hacen aquí, y querer poner a la Biblia a canonizar realidades equivocadas del siglo XXII, XXIII, XXIV. La Biblia en cada época ha iluminado el caminar de los cristianos, y en esta también. O sea, un cristiano que de repente cuestiona la Biblia es como una persona que anda en la oscuridad y apaga la luz. Siga para adelante, pero usted lo que va a hacer es tropezarse. Es lo único que va a lograr hacer si usted no deja que esa palabra, en lugar de usted pretender decir cuándo ilumine y cuándo no, usted se deja iluminar por ella y camina a su luz. El Evangelio también aquí nos advierte claramente de cómo vivir para el Señor. Dice aquí una parábola muy fuerte. Dice, aunque uno ande sobrado, ¿qué quiere decir sobrado? Aunque uno tenga, y uno diga, yo tengo cuartos, si me enfermo, yo puedo llevar a Estados Unidos a mi hijo, yo tengo todos los cuartos del mundo. Yo tengo seguro, yo tengo un super seguro, que es el seguro que tiene tantos millones de dólares, y puede decir todo lo que usted quiera. Y dice Jesús que aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Oye, ¿y cuánto vivimos muchas veces para nuestros bienes? El cristianismo lo sacamos de vez en cuando. O sea, sale el cristianismo por un lado de una discusión, pero en la vida cotidiana, en la práctica, somos personas, podemos caer en la tentación de ser personas que vivimos para el tener, para el acumular, para el juntar y para sobre todo el apoyarse en eso para poder confiar. Y Jesús tira la parábola que es dura, la conocemos. Junta y junta, y cuando finalmente acaba, se acabó, se muere. Y hereda muchas veces a aquellos que no saben lo que es trabajar eso. Y lo despilfarran de muy mala manera. No saben manejar. Casi siempre los hijos de los que han acumulado mucho, a menos que el padre los haya puesto a trabajar muy duro y sepan lo que es el trabajo, entonces van a votar o no van a saber manejar, van a tener que pedir ayuda a alguien para que les maneje el dinero, porque no saben manejar el dinero. Y cuidado, porque al final de cuentas dice, esta noche van a exigir la vida tuya. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Pero lo peor, ¿y tu vida? Dice aquí la palabra, así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Usted sabe la cantidad de gente que yo conozco que tiene todos los cuartos del mundo y ante Dios es pobre porque no sabe nada de Dios. No sabe nada. Pregunta. Y cuando le responden, y sigue por ahí, porque no es ni siquiera de su interés. No le interesa. Es la perla preciosa y no le interesa. Imagínense ustedes. Es como que de repente usted ve a una persona que ve un barril lleno de oro y de repente diga, no me interesa, eso no se come. Así. No ha entendido el valor que tiene. Y eso con un oro de la tierra. Imagínense ustedes con lo que es la salvación y la vida eterna. La posibilidad de resucitar o de quedarse simplemente, perderse esa oportunidad de experimentar esa bella salvación. Así será el que es rico. ¿Cómo prefieres ser tú? Yo no sé cómo es en las riquezas, pero rico ante Dios. Y el que es rico ante Dios, es muy difícil que se apoye en la riqueza. Es muy difícil que no comparta la riqueza. Y es muy difícil que no se ocupe y no sienta compasión por los demás. Porque el que es rico ante Dios presenta el perfil adecuado por el cual Jesús en el juicio final lo va a sentar a la derecha. Y por eso pidamos al Señor sensibilidad y no vivir para sí. Porque aunque andemos sobrados, nuestra vida no depende para nada de nuestros bienes. Y eso es muy importante entenderlo para poder experimentar. Porque no se imagina la diferencia que hay entre los bienes de la tierra y los bienes del cielo. Y todos los bienes de la tierra juntos no valen nada ante una pequeña promesa de cielo. No valen nada. Es así.
están diametralmente opuestos, que el valor de lo celestial es infinito y el valor de lo terreno es absolutamente finito por grande que sea. Porque la madera, por grande que sea, la polilla se la come. Y así las riquezas, por muchas que sean, se acaban allí donde uno acaba. Ojalá que el Señor nos ayude a despertar a eso para que nuestra vida tenga sentido y no tenga solo sentido aquí y en el tener. Seamos evaluados mucho en nuestro bien y no seamos evaluados, podamos ser evaluados adecuadamente ante nuestro Dios que nos hizo y nos creó para sí. Nos ponemos de pie y vamos ahora a elevar nuestras súplicas ante el Señor, súplicas confiadas que ponemos en sus manos. Por la Iglesia Universal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz entre las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, aquí reunidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por los difuntos Cleotilde, Gustavo Luis, Lorenza, Ana Miriam, José, Félix y Lucila, para que el Señor los acoja en su reino y reciban, después de haber dejado los bienes de la tierra, los excelsos bienes del cielo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de Juan Onésimo y Natalia, para que el Señor les restablezca salud en el cuerpo y espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y concédenos aquello que te pedimos con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Concédenos, Señor, el don de poder servirte con libertad de espíritu para que, por la acción purificadora de tu gracia, los misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro. En Él tuviste a bien restaurar todo y quisiste que de su plenitud participáramos todo, el cual siendo Dios se anonadó y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, junto a los ángeles y a los santos, tronos, dominaciones, coros celestiales, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia, del Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección: Clotilde, Gustavo Luis, Lorenza, Ana Miriam, José, Félix, Lucila y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de gozo y confianza, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu gracia y misericordia, vivamos libres, protegidos de toda perturbación, libres de pecado, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La paz. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y yo soy nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre. Vamos ahora a hacer la comunión espiritual según la fórmula de San Alfonso. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén.
Gracias, Señor, porque nos invitas a descubrir la insondable riqueza de tu gracia, por la cual nos abrimos a la fe y nos hace practicar las buenas obras que nos destinan al cielo. Permítenos, fruto de la palabra escuchada y de la comunión espiritual, seguir alimentando esa fuerza de fe para que se realice todo esto en nosotros. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Aclamar.